Chicos, lo que acaba de pasar. No entiendo absolutamente nada. Un día más en esta interminable búsqueda de piso. Hemos puesto todas nuestras esperanzas ahí. Ahora estamos en el hospital. Así que nada, uno más descartado. Buenas, mi nombre es Paula, soy ilustradora y estoy en pleno proceso de mudanza a Corea del Sur. Quería compartir un poco esta experiencia porque me hubiese gustado a mí también ver algo similar o guiarme un poco. Sé que es muy complicado encontrar a alguien que le haya pasado quizás algo similar, pero bueno, si puedo ayudar a alguien también y comunicarme con los míos, pues mira, eso es lo que busco realmente. Entonces, os hago un pequeño resumen. Me estoy mudando a Corea del Sur, llevo desde octubre aquí. Ha sido todo un poco por urgencia, por una enfermedad familiar de la familia de mi pareja, mi marido ahora, porque nos hemos tenido que casar aquí. Estábamos ya prometidos, pero al final por el tema del visado y tal hemos tenido que hacer los papeles y la boda será en algún momento, espero. Está siendo muy complicado, entonces pensé que estaría bien compartirlo para ver si puedo ayudar a alguien que esté en la misma situación o que esté en una situación similar. Iréis viendo en todo el proceso, es lo que quiero compartir. Espero que os sirva de ayuda o os guste tener esto de fondo mientras estudiáis, dibujáis o hacéis lo que sea. Veréis que hay un poco de pupurrí porque está siendo complicado también como el día a día, hay que adaptarse mucho a todo y sí que es verdad que yo viví aquí una temporada sola mientras estudiaba coreano, pero es muy distinto vivir en familia a vivir como un extranjero total. Así que bueno, me estoy también como adaptando a todo esto de conocer la Corea más interna, más pura, digamos, de lo que es lo que viven los coreanos en su día a día, más que un extranjero que viene a estudiar el idioma y a conocer el país. A medida que vayáis viendo el vídeo veréis que yo lo comento mucho, que está siendo difícil. Ahora estamos en enero de 2026, esto empezó en octubre, ha sido toda una aventura. Dejar nuestro piso. Soy ilustradora y además soy coleccionista y no os imagináis las cosas que tengo y que he tenido que dejar en casa de mis padres y que tengo que traerme poco a poco, supongo. Son cosas que te presenta la vida y que hay que cogerlas y ya está. Pasa que, bueno, obviamente podría ser más difícil de lo que es ahora, ¿eh? No, entiendo la situación en la que estoy, la acepto y tiramos para adelante porque saldrá, todo sale, todo pasa. No hay ningún problema, simplemente ahora sí que es verdad que yo me siento un poco, bueno, que me tengo que adaptar mucho a lo que es la vida aquí, me tengo que adaptar a las costumbres, no tengo ningún problema en hacerlo, pero sí que es verdad que es muy distinto a pues, mi cultura. Yo he estado mucho tiempo viviendo en Barcelona, estoy acostumbrada a esto, he vivido en Irlanda una temporada también, estuve allí un año, pero Europa tiene muchas similitudes, entonces, bueno. Yo solo espero poder dejar de estar enferma, chicos, porque no os imagináis la de veces que he caído enferma en estos meses, sea por dolor del cuello, que me tuvieron que meter 4 agujas aquí en el cuello, sea por dolor de lumbar, de la endometriosis que me trae loca también, y de cansancio en general, mental, físico, pero bueno. Poco a poco, yo espero que pronto encontremos piso, espero que al final de este vídeo hayamos encontrado piso y si no, estemos cerca de encontrarlo. Y nada, no me enrollo más. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda que yo os pueda ayudar, preguntadme, adelante, intentaré contestar lo mejor que pueda dentro de lo que sé. Os iré compartiendo también de todo. Hay muchas cosas a mí que me gustan aquí, que es la cosmética, que llevo años ya metiéndome en el mundo de la cosmética y me encanta. Y ahora que la tengo más cerca, pues mejor. Y el mundo de la ilustración, cómo se vive el mundo de la ilustración aquí en Corea, que a mí me encanta, eso también es una de mis mayores inspiraciones. Y nada más. Dentro vídeo. Espero que os guste. Hoy me han aceptado el visado, el F6, que es el de matrimonio. Lo pedimos el 9 de diciembre allí en Barcelona y nos lo han aceptado ahora. ¿Qué pasa? Que yo mañana tengo un vuelo a Barcelona. Y diréis, ¿y qué problema hay? Pues que no puedo ir. Era algo que yo me imaginaba que iba a pasar, me lo han dado antes normalmente es un mes, pero bueno, yo esperaba que, siendo fiestas y tal, pues tardaron un poco, no. Todavía, durante el día de hoy sabremos si me puedo ir o no, porque yo todavía tampoco estoy segura. Bueno, Han tampoco, estamos los dos un poco como... hemos cogido hora para ir a extranjería
que no al consulado, sino extranjería, porque es la Alien Card, que es la que te... la tarjeta como el NIE español, digamos. ¿Qué pasa? Que esta tarjeta tarda en dártela. Vamos a ir hoy y vamos a... bueno, voy a intentar a ver qué otra opción me dan. Río, si hay como algún papel que me puedan firmar, que me iba a ir del 7 al 10, o sea, tampoco son tantos días, es que necesito coger algunas cosas. Y esto de que de repente en 3 meses no pueda ir a Barcelona a coger mis cosas me tiene en un stand-by que no puedo. Sí, tengo que poder, no pasa nada, no es el fin del mundo, y yo lo sé, pero sí que es verdad que ahora mismo mi estabilidad es nula. ¿Qué parte positiva? Pues que si no puedo ir, vamos a estar a saco buscando casa, vamos a intentar, pues eso. Simplemente necesitamos un armario para poner las cosas, una cama decente para no estar jodida de aquí o de el cuello. Estabilidad, no hay más, necesito estabilidad y sobre todo que es que yo tengo que trabajar. O sea, tengo un cómic firmado con Francia que estoy súper contenta y lo he tenido que pausar. Yo para dibujar todo esto, o sea, soy una persona que necesita su espacio, necesita su tiempo a solas, concentración, y aquí pues no lo tengo. Que no es que esté mal yo en esta casa, la verdad es que estoy bien, uno está mejor en su casa, obviamente. Después de 3, 4 años viviendo juntos, él y yo, en fin, veremos. Además hoy viene una amiga mía, la conocí cuando vivía yo aquí estudiando en la universidad, y viene porque se casa otra chica que estudiaba con nosotras y voy a ir a buscarla al aeropuerto. Nos hemos metido en un lavado de coche. Esto de aquí está en todos los coches en Corea. Es como una cámara para grabar, sobre todo cuando aparcas, que nadie te dé ningún golpe y tal. Y pues eso, Corea está lleno de cámaras. Si os queréis reír un poco, hemos venido a hacer todo el papeleo, hemos estado aquí imprimiendo cosas a contracorriente, bla, bla, bla. Bueno, Han es de Gwangju, de la parte más como de abajo de Corea. Nosotros estamos en Seúl ahora mismo y hemos venido a hacer aquí todo. Y nos han dicho, esto lo tenéis que hacer en Gwangju. Y bueno, además de que no puedo volar a Barcelona, cosa que ya más o menos sabíamos. Pero bueno, nos hemos pegado una mañana que yo no sé cómo mi espalda está aguantando. Tengo un hambre que me muero. Son las 2 casi ya, ¿no? Así estamos. Esta es la situación que tenemos ahora. Hemos pagado también dinero para hacer el visado y ahora nos lo tienen que devolver. Aquí los edificios son gigantescos. Ahora mismo pues estamos yendo a que nos hagan la devolución de esto. Es que me río por no llorar. La chica dice, ¿pero por qué? ¿Por qué venís aquí? Y el Han, ¿por qué no? No, tiene que ser en Gwangju. Ah, qué bien. Y además ha dicho que en Gwangju hay como mucha... Qué frío que hace, por Dios. Que en Gwangju hay como mucha demanda, entonces como es muy pequeña la oficina, que igual tarda más. Así que nada, tendremos que bajar a Gwangju. Justo hace nada que fuimos. Y estamos en el banco ahora mismo. ¿Qué? ¿Qué comemos? Pues no lo sé, yo ahora me comería cualquier cosa, la verdad, tengo mucha hambre. No sé, ¿qué quieres? 파울라 좋아하는 스타일 아니야? Vale, ok. 안녕하세요. No os imagináis lo mucho que se electrocuta el pelo aquí. Mirad esto, ¿qué es esto? Y aquí tenemos el menú de hoy, que la verdad es que tiene una pintaza. Para mí el problema que hay aquí siempre es que quema muchísimo todo. Entonces cuando él... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Cuando él ha acabado yo estoy aún empezando. El tuyo pica mucho. No me atrevo. Son mini mandos, yo pensaba que eran fideos. Quema. Me quema la lengua. Llegará el día en el que me adapte a esto, pero de momento estoy llorando de lo que quema.
Vais a ver una de las cosas que más me gusta de Corea y es la zona del aeropuerto, véase Incheon. De verdad, lo mucho que me gusta a mí un paisaje así. Me encanta que hayan como mini islitas por aquí. Estamos ya esperando a Ivonne, a mi amiga que viene desde China. Me alegra como verla. O sea, nos hemos estado como 8 años sin ver y de repente este año, bueno, el año pasado nos vimos en China y ahora en Corea. Me encantan estos reencuentros con amigas así de fuera. 귀가 엄청 크다. 아 진짜? 안녕하세요. Tenemos mucha hambre, me duele la cabeza, ya no puedo más el día de hoy, la verdad, no puedo. Vamos a ver un piso que está bastante cerca de casa de la tía de Han. Es un poco caro, pero no es tan... Tiene buena pinta. No sé si voy a poder grabar, pero bueno, lo intentaré. En cuanto volví de la cena con mi amiga, me dio un dolor de cabeza tremendo. Así que nada, me fui a dormir directamente, no podía más. Y esa mañana pues eso me he despertado igual mal. Pero ahora estoy un poquito mejor. Habían humedades. Entonces hemos decidido que no. Por las humedades, porque esto luego... si no, o sea, siguen saliendo y tal. Luego hemos ido a otro apartamento que está bastante guay, pero nos lo enseñan mañana. Había uno que también molaba, pero tenía mucha deuda la persona que lo tenía, entonces no nos arriesgamos. Está siendo difícil encontrar casa, la verdad, porque no es temporada de mudanzas, no es en el momento en general. Entonces estamos como en un limbo de encontrar cosas que no realmente no son lo que necesitamos y claro, son muy caros los pisos. Una fianza son como 50.000, 80.000 euros. Depende obviamente de dónde busques. Nosotros sabemos que queremos un piso donde yo pueda tener luz natural para dibujar, porque soy ilustradora. Voy a estar en casa metida mucho tiempo. Así que, pues eso. Y sobre todo también el baño, porque los baños coreanos, si encuentro fotos las pondré por aquí, son... Bueno, o sea, es como que te duchas en el baño en general. No hay una separación de ducha como en Europa, no sé si América también. Entonces, bueno, si podemos elegir, si tenemos opciones para elegir, pues mira, mejor. Pero sí que es verdad que yo necesito trabajar ya. Y, o sea, es que necesito sacar de la maleta grande toda mi ropa, por ejemplo. Es que voy siempre con lo mismo. Porque digo, bueno, es que ¿para qué voy a sacarlo si no tengo sitio tampoco donde ponerlo? Y en nada igual nos vamos. Y eso, a ver mañana qué tal. Bueno, nos ha gustado y a la vez no. O sea, nos ha gustado la zona donde está, a pesar de que está justo casi a las afueras de Seúl y nos interesa estar en Seúl. Imaginaros como un cuadrado y a cada lado del cuadrado 2 habitaciones pequeñas y el baño. Entonces, también la luz entraba a partir de las 2, ¿ha dicho? ¿12:02? Sí, a partir de las 2. No lo sé, la verdad es que no. Y es que de las 2 hasta las 5 no hay nada de luz. No. Porque se acaba súper rápido. Hay que ir al baño para... Hay que ir al baño para tener luz, exacto. Entonces, bueno, vamos a descartar este. Es una pena, porque nos gusta y a la vez no. Mañana tenemos otro por la mañana, que nos han llamado ahora. Iremos a las 10 de la mañana, entonces a ver qué tal allí. Tiene buena pinta la verdad. No quiero poner todas mis esperanzas en este, pero las voy a poner de momento. Nos vemos mañana, a ver qué tal. Estamos yendo de noche que en realidad, ¿qué hora es? Son las 6, ¿no? Pero ya es así de oscuro. Y a mí la verdad es que me gusta más ir de día porque hay más luz, pero bueno, es lo que hay. Este piso, ¿qué condiciones tenía este piso? Todos los electrodomésticos y se puede entrar a mediados de febrero. Estamos a 9 de enero. Me gustaría que fuera antes, pero bueno, que tenga los electrodomésticos es un plus, el precio también, ¿no? Es un plus. Así que nada, veremos ahora a ver qué tal. El problema que estamos teniendo... bueno, el coche, madre mía.
El problema que estamos teniendo es que la mayoría son para entrada en marzo, ya es demasiado, yo 2 meses no aguanto, o la gente, o sea, los propietarios tienen aún deuda con el banco que no pueden pagar y pueden llegar a subasta estos pisos y nos pueden echar en cualquier momento, por lo tanto esto tampoco nos interesa. Y claro, todo esto, o sea, es que encima son metros cuadrados de 16, 20 metros cuadrados, muy, muy pequeño. Pero bueno, no perdemos la esperanza, ¿no? A ver qué tal este piso. No creo que pueda grabar porque hay gente viviendo en el piso. Igual sí que puedo como grabar al suelo y que veáis la experiencia incómoda que es entrar en un piso con gente. Pero bueno, que igual hasta están cenando o algo, o sea, es que esto a mí me choca muchísimo el tener que entrar cuando está la gente ahí. Un día más en esta interminable búsqueda de piso. En realidad bueno, estamos yendo a ver más de los que estoy enseñando, pero es que es todo lo mismo. Buenos días, estamos ya de camino al apartamento que nos gusta bastante, que tenemos esperanzas. Bueno, no habían fotos porque muchos solo te ponen el plano, pero hemos puesto todas nuestras esperanzas ahí porque además está súper cerca de casa de la tía del Han. Así que... Estamos comiendo en un hot pot ahora mismo. Hemos ido a ver el piso y no vamos a ir a este piso, tristemente, porque la verdad es que nos gustaba, o sea, obviamente pueden haber cosas mejores, pero no vamos a ir porque, bueno, digamos que la pareja que tiene este piso, no los inquilinos, sino la gente que compró este piso en su momento, se están divorciando y tienen una deuda grande. Así que nada. Mañana vamos al mismo, como la misma comunidad de apartamentos, a ver otro, bueno, se ve que hemos encontrado uno que está un poco más barato y que también está renovado. El único problema de este es que hay que entrar el 26 de febrero. A estas alturas ya me está dando igual. Sé que era una prioridad entrar ya, pero ahora mismo no tenemos otra y creo que no está tan mal entrar a finales de febrero. Idealmente, obviamente, pues me gustaría entrar antes. Estamos de camino al mismo apartamento al que fuimos ayer, que descartamos porque tenían aún deuda, estaban con todo el tema del divorcio y tal. Y algo que no he explicado es que aquí en Corea, por ejemplo, cuando tú quieres buscar piso, puedes buscar en apartamentos, como la canción de Rosé, de Apate, que hay seguridad día y noche, hay como comunidad, hay parque para niños, por ejemplo, hay incluso guarderías dentro, un supermercado, hay negocios pequeños, pero hay negocios allí, rollo lavandería, cualquier cosa así que puedas necesitar de urgencia, pues la tienes allí. Es para mí, para poder adaptarme, para Han también, volver a adaptarse a la vida en Corea, es mucho más fácil que entremos en un apartamento. Luego están los Officetel, que es bastante común, en plan, veréis a influencers pues, que están en Officetel y tal, pero claro, para nosotros se nos queda un poquito pequeño porque suele ser como de 15-16 a 20-23 metros cuadrados y tienes como la planta de abajo con una cocina súper pequeña y la planta de arriba que es donde sueles dormir y tal. Eso ya depende de cómo tú quieras hacerte la casa, ¿no? Y luego están las vilas. Las casas que conocemos de toda la vida, que están como pues, en medio de la calle, una casa normal. Y el problema que tienen estas casas es que son muy antiguas, algunas no están tan reformadas, los baños no están tan bien. Por lo general un apartamento es mucho más... bueno, está mejor, se vive mejor, digamos. Amigos, amigas, amigues, habemos casa. No me lo puedo creer. Vamos, estoy todavía como haciéndome la idea, pero
Esta era la definitiva. No puedo enseñar nada porque se ve la chica, se ve toda su casa, entonces lo que voy a hacer va a ser cuando tenga la casa enseñarla bien por dentro y tal, pero digamos que está muy bien, tanto la zona, porque está muy cerca de casa de la tía del Han, que es lo que queríamos, tanto el apartamento, la mujer de la inmobiliaria súper maja, que la de ayer fue, no sé, cuando tú ves que no. Y bueno, todavía no me lo creo, o sea, es que ha sido todo como... Hemos entrado, hemos visto lo limpio que estaba, hemos visto también como toda la división que había. No es súper grande, como nuestra casa que teníamos en Barcelona, que era más grande, teníamos 2 habitaciones, el salón era bastante grande, pero está muy bien. Para lo que hemos estado viendo, que yo estaba perdiendo la esperanza, y yo creo que en los vídeos ya me estabais viendo que estaba yo, pues nada, mal. Hay muchísima luz, es que... De verdad, o sea, es que yo lo que más buscaba era eso, que hubiese luz y que el baño estuviese bien. ¿Qué más? Y nada, el proceso ha sido que nos dijeran si había deuda, que nos enviaran fotos de no hay deuda, está todo pagado, todo correcto. Se las ha enviado al Han y entonces hemos dicho, ok, queremos entrar al piso, queremos reservar. Y de ahí Han pues ha tenido que enviar lo que es la reserva. Cuando firmemos el contrato, pues ya se hace todo el tema de la fianza, que la fianza son 54.000 euros. Y diréis, ¿de dónde sacas ese dinero? Pues yo no lo tengo, pero nos ayudan. Lo pondré aquí también, cuánto es en won y en euro, pero una burrada de fianza. Pero es que aquí funcionan así. Aquí es todo, o sea, tú pides un préstamo. O tienes el dinero o pides un préstamo al banco para que te ayude con esta fianza. Y obviamente la fianza luego te la devuelven. ¿Qué pasa? Que al ser la fianza tan alta, la mensualidad es más baja. Creo que se quedan 350 o así. Ya está, un paso más y un paso menos. Chicos, lo que acaba de pasar es que yo no entiendo absolutamente nada. Básicamente, ahora estamos en Gwangju, hemos ido a inmigración, damos los papeles, tal, y dice, uy, no, pero esto no sirve. Y yo, así, así. Bueno, yo no, porque ha hablado Han todo el rato porque yo estaba en shock. Y dice, no, o sea, esto tiene que estar fuera del país y entonces entrar. Porque, claro, ella ya está aquí dentro. O se espera hasta abril, me estoy congelando el frío, o se espera hasta abril. Y entonces, en abril se acaban, digamos, los 90 días que yo tengo de turista. Porque vinimos antes de que mi visado saliera como aceptado. Ahora mismo yo estoy pidiendo el visado y me dicen que no, que tengo que salir del país. Por lo tanto, me voy a Japón. O sea, nos tenemos que ir ya. Es que estoy flipando aún. Cuando ha dicho, uy, pero no, tiene que estar fuera del país. O sea, está con el visado de turista y yo, sí, claro, por supuesto, y hay que cambiarlo. ¿Qué más te ha dicho? Yo creo que lo he entendido todo, pero te he asegurado que si yo salgo de Corea no se me cancela mi visado o mi petición de visado. Vale, y si yo, por ejemplo, entrara a Corea y de repente me dicen no puedes volver a entrar, ¿qué hago? ¿Les enseño que estoy haciendo el visado y que me dijeron que tenía que salir del país y volver a entrar? Vale, eso, les tengo que enseñar el papel. Vale. Pues nada, nos vamos a Japón.